Imagínese esto: durante 200 años, la gente cavó furiosamente en el suelo de una pequeña isla, persiguiendo susurros de riquezas ocultas, y sin embargo el tesoro no pasó de ser una leyenda. Cada nuevo descubrimiento parecía profundizar el misterio, cada fracaso destrozaba la esperanza. Pero esta vez algo ha cambiado. History Channel ha anunciado lo que nadie se atrevía a esperar: por fin se ha encontrado el tesoro de Oak Island. Y no se trata solo de oro o plata. Lo que salió a la superficie tiene el poder de reescribir la propia historia. Enterrado entre mapas antiguos, túneles extraños y trampas centenarias, el equipo descubrió algo que dejó boquiabiertos incluso a los cazadores de tesoros más curtidos. Las cámaras estaban rodando, pero no se veía todo. Rick y Marty Lagina tenían ese inconfundible brillo en los ojos, pero tras él un destello de inquietud. En el momento en que el descubrimiento debería haber sido motivo de celebración, se hizo el silencio. Algunos miembros del equipo se marcharon. Los que se quedaron con más preguntas que respuestas. Los rumores dicen que el verdadero juego no ha hecho más que empezar. Ya no se trata de la búsqueda de un tesoro, sino de la revelación de un secreto enterrado durante siglos. Pero, ¿es realmente un tesoro o algo totalmente distinto? Lo que está a punto de revelarse podría cambiar todo lo que creías saber. Y créeme, el siguiente giro es tan asombroso que te olvidarás de parpadear. No te pierdas lo que viene a continuación. Suscríbete ahora, porque la verdad no ha hecho más que empezar a salir a la superficie. Ahora imagina el 1700. No había internet, ni radio, ni televisión. Las historias viajaban despacio en barco, en periódicos o de boca en boca. Así empezaron a correr rumores sobre una extraña islita de Nueva Escocia, Canadá. Oak Island. Decían que allí se ocultaba un inmenso tesoro enterrado por piratas o tal vez por una orden secreta. Algunos juraban que era el tesoro del Capitán Kidd, otros creían que era el tesoro sagrado de los templarios. La verdadera chispa surgió en 1795, cuando un adolescente llamado Daniel McGuinness se topó con una peculiar depresión en la tierra, un agujero redondo que parecía deliberadamente excavado y rellenado. Curioso, llamó a dos amigos y juntos empezaron a cavar. Unos metros más abajo se toparon con una capa de troncos de madera. Emocionados pensaron que habían encontrado la puerta del tesoro. Pero entonces, cada 10 pies más profundo, otra capa de madera apareció. Era un patrón, una construcción deliberada y desalentadora. Ese sitio se haría más tarde tristemente famoso como el Pozo del Dinero, y a partir de ahí comenzó el verdadero misterio. A medida que los excavadores profundizaban, la isla se defendía. Ingeniosas trampas provocaron repentinas inundaciones de agua de mar en la fosa, como si un canal oculto la conectara con el océano. Bombear el agua resultó imposible, siempre volvía. A lo largo del siglo XIX, nuevos exploradores y empresas bien financiadas probaron suerte. Siempre se repetía la misma historia: hundimientos, inundaciones, quiebras e incluso muertes. Con cada tragedia se extendían los rumores de una maldición, que debían perderse 7 vidas antes de poder reclamar el tesoro. Generación tras generación, los exploradores solo desenterraban fragmentos, piedras crípticas talladas con símbolos extraños, cadenas oxidadas, maderos misteriosos. Sin embargo, el gran tesoro siempre ha permanecido fuera de su alcance. Y así, la Isla del Roble se ganó su reputación como el mayor tesoro misterioso sin resolver del mundo. Lo que empezó como un curioso agujero en el suelo se convirtió en la búsqueda del tesoro más larga y peligrosa de la historia. Avancemos hasta la era moderna. La leyenda podría haberse desvanecido si no fuera por dos hermanos de Michigan, Rick y Marty Lagina. Rick, cautivado desde niño, leyó por primera vez sobre Oak Island en un artículo del Reader's Digest de 1965. Solo tenía 11 años, pero la historia encendió un fuego en su interior. Tengo que encontrar este tesoro. Durante décadas, ese sueño se mantuvo latente. Marty, por su parte, era más práctico. Hombre de negocios con prósperas empresas en el sector energético, valoraba los resultados y el riesgo. Pero cuando vio la pasión inquebrantable de su hermano, pensó: ¿por qué no? Si el tesoro existe, lo encontrarán. Y si no, seguirá siendo la aventura de su vida. En 2006, los hermanos compraron una gran parte de Oak Island. Ya no era solo una fantasía infantil.
se convirtió en una misión. Con expertos tecnología punta y una determinación implacable, persiguieron el tesoro más escurridizo del mundo. Entonces, llegó el gran avance. History Channel llevó su historia a la televisión. Cuando La maldición de la isla Oak se estrenó en 2014, los espectadores quedaron enganchados desde el primer episodio. La obsesión se extendió por todo el mundo, y ahora el misterio está alcanzando un clímax que nadie podría haber previsto. ¿Por qué? No era solo una búsqueda del tesoro, sino una gran mezcla de historia, misterio, tecnología y hermandad. Rick siempre aparecía más emotivo y entregado en la serie. Para él no era solo un juego de conseguir oro y plata, sino un sueño de infancia que estaba cumpliendo. En cambio, Marty era más práctico. Prestaba más atención a los presupuestos, la maquinaria y las decisiones. Estas diferentes personalidades de ambos parecían aún más interesantes en la pantalla. En cada temporada se encontraban nuevas pistas, se revelaban viejos secretos y a veces se producían giros tales que el público se volvía loco esperando el siguiente episodio. Además de la búsqueda del tesoro, el programa presentaba los mitos, el folclore y las espeluznantes historias de la maldición de Oak Island. El programa se convirtió rápidamente en un éxito mundial, con millones de personas pegadas a sus pantallas de televisión cada semana, esperando ver el siguiente movimiento de los hermanos Lagina. Para Rick y Marty, Oak Island ya no era un proyecto, formaba parte de sus vidas. Y fue entonces cuando comenzó la búsqueda que revivió un misterio de 200 años de antigüedad y quizá lo más cerca que haya estado nunca de su destino. Hacía años que se realizaban excavaciones en Oak Island, pero la mayoría de los esfuerzos se hacían con métodos anticuados, palas, taladros, bombas y mucho trabajo manual. Pero los tiempos habían cambiado. Los hermanos Lagina pensaron que si el tesoro existía de verdad, habría que recurrir a la tecnología del siglo XXI para encontrarlo. Lo primero que hicieron en la nueva temporada fue utilizar un radar de penetración en el suelo GPR. Se trata de una máquina que crea una imagen en 3D de lo que hay dentro del suelo. Es como hacer una radiografía sin excavar. El equipo utilizó el GPR por toda la isla y los resultados sorprendieron a todos. Formas extrañas bajo el suelo, patrones como líneas rectas y algunas señales en profundidad que indicaban la presencia de metal. Luego vino el sondeo con detector de metales. No se trataba de un detector de metales común de los que encuentran monedas en la playa, sino de una máquina industrial capaz de detectar metal incluso oculto a gran profundidad. Durante la encuesta, en algunos lugares, la máquina emitió un pitido tan fuerte que la emoción apareció inmediatamente en los rostros del equipo. Esos puntos se marcaron como zonas rojas en el mapa. Y entonces llegó el turno de la perforación de alta tecnología. Antiguamente excavar significaba cavar grandes zanjas. Pero ahora esta gente utilizaba un taladro fino de gran potencia para entrar directamente en la zona objetivo. Así se ahorraba tiempo y dinero y se llegaba directamente al lugar donde había más posibilidades. Las muestras del taladro contenían madera vieja, trozos de metal y algunas extrañas capas de piedra, lo que sorprendió al equipo. Combinando todos estos datos, el equipo elaboró su teoría inicial. El tesoro se encuentra probablemente en una sala sellada o bóveda que es profunda y está rodeada de capas de piedra y madera por todos lados. El patrón de la zona roja parecía un mapa en el que cada punto contaba una gran historia. La teoría de Rick era que esta bóveda probablemente fue construida por los caballeros templarios o alguna otra sociedad secreta para que el tesoro y los artefactos permanecieran a salvo. Marty, por otro lado, era más práctico. Para él estos datos eran solo una forma de llegar al lugar real. Las cámaras estaban rodando, el aire era fresco, y todos los miembros del equipo sentían que esta vez tal vez habían llegado lo más cerca del lugar al que la gente ha estado intentando llegar durante 2 siglos. Hacía años que se realizaban excavaciones en Oak Island, pero la mayoría de los esfuerzos se hacían con métodos anticuados, palas, taladros, bombas y mucho trabajo manual. Pero los tiempos habían cambiado. Los hermanos Lagina pensaron que si el tesoro existía de verdad, habría que recurrir a la tecnología del siglo XXI para encontrarlo. Lo primero que hicieron fue utilizar un radar de penetración terrestre GPR.
Se trata de una máquina que crea una imagen en 3D de lo que hay dentro del suelo. Es como hacer una radiografía sin excavar. El equipo utilizó el GPR por toda la isla, y los resultados que obtuvieron sorprendieron a todos. Formas extrañas bajo el suelo, patrones como líneas rectas y algunas señales en profundidad que indicaban la presencia de metal. Entonces llegó el detector de metales Survey. No se trataba de un detector de metales común, de los que encuentran monedas en la playa, sino de una máquina industrial capaz de detectar metales, incluso ocultos, a gran profundidad. Durante la inspección en algunos lugares, la máquina emitía pitidos tan fuertes que la emoción aparecía inmediatamente en los rostros del equipo. Esos puntos se marcaron como zonas rojas en el mapa. Y entonces llegó el turno de la perforación de alta tecnología. Antiguamente excavar significaba abrir grandes zanjas, pero ahora estas personas utilizaban un taladro fino de gran potencia para entrar directamente en la zona objetivo. Así se ahorraba tiempo y dinero y se llegaba directamente al lugar donde había más posibilidades. Las muestras del taladro contenían madera vieja, trozos de metal y algunas extrañas capas de piedra, lo que sorprendió al equipo. Combinando todos estos datos, el equipo elaboró su teoría inicial. El tesoro se encuentra probablemente en una sala sellada o bóveda que es profunda y está rodeada de capas de piedra y madera por todos lados. El patrón de la zona roja parecía un mapa en el que cada punto contaba una gran historia. La teoría de Rick era que esta bóveda probablemente fue construida por los caballeros templarios o alguna otra sociedad secreta para que el tesoro y los artefactos permanecieran a salvo. Marty, por otro lado, era más práctico. Para él estos datos eran solo una forma de llegar al lugar real. Las cámaras estaban rodando, el aire era fresco, y todos los miembros del equipo sentían que esta vez quizás habían llegado lo más cerca del lugar al que la gente lleva intentando llegar desde hace 2 siglos. La muestra que apareció tras la perforación hizo que el corazón de todo el equipo latiera más deprisa. Enterrada entre la tierra y las rocas, había una pieza brillante que mostraba un resplandor dorado cuando la luz incidía sobre ella. Al principio parecía que se trataba de un trozo de metal corriente, pero en cuanto lo limpiaron aparecieron diferentes expresiones en los rostros de todos: sorpresa, felicidad y un poco de nerviosismo. La pieza era tan pesada que su peso parecía extrañamente superior a su tamaño. Rick la cogió en la mano e inmediatamente se dio cuenta de que no era un metal corriente. En la superficie había un fino tallado con dibujos tan intrincados que eran claramente visibles. Este es el trabajo de un artesano muy hábil. Algunos diseños parecían de estilo europeo antiguo, mientras que algunos símbolos parecían sacados directamente de los libros de historia. Marty dijo de inmediato: esto tendrá que ser enviado para pruebas de laboratorio. Pero la atención de Rick estaba en esos diseños. Sacó una vieja carpeta de su bolso que contenía copias de viejos mapas y documentos relacionados con Oak Island. Comparó los símbolos de un mapa con los grabados de la pieza, y la coincidencia dejó atónita a la sala. El símbolo también aparecía en un mapa del siglo XVII, en el que se mencionaba la cámara acorazada, una habitación sellada, de la que se decía que no solo guardaba oro, sino algo que tenía importancia para todo el mundo. El equipo se puso inmediatamente en contacto con historiadores. Cuando vieron la pieza de metal, su primera reacción fue: este descubrimiento es algo más que oro. Dijeron que el metal era muy raro y que la tecnología utilizada para fabricarlo era bastante avanzada para la época. Algunos incluso dijeron que tal vez podría ser parte de un tesoro religioso o real que fue traído aquí y escondido hace siglos. Para Rick, este momento no era solo el cumplimiento de un viejo sueño, sino la señal de que iba por buen camino. Marty, que siempre pensaba de forma práctica, también estuvo de acuerdo esta vez en que no se trataba solo de un metal precioso, sino de un capítulo oculto de la historia. Las cámaras captaron cada momento los susurros entre el equipo, los rostros inclinados sobre los documentos y la brillante pieza que quizá fuera el primer atisbo del mayor secreto de Oak Island. Pero la mayor pregunta seguía siendo: si esto es solo el principio, ¿cómo será el verdadero tesoro? ¿Y podrá sacarse realmente a salvo? En cada episodio de Oak Island sentimos como si estuviéramos allí.
Cada perforación, cada descubrimiento, cada pista se despliega ante nuestros ojos. Pero la realidad es que lo que se ve en televisión no es toda la historia. De hecho, gran parte de lo que ocurre se corta en la sala de montaje, y eso es lo que hace que este descubrimiento sea aún más misterioso. En la última temporada, cuando el equipo excavaba en esa zona roja, hubo algunos momentos durante el rodaje que no llegaron a emitirse. Los miembros del equipo cuentan que en un momento dado se detuvo la perforación porque se oían extrañas vibraciones procedentes de debajo de la máquina, como si hubiera una cámara hueca en la que algo se movía. Las cámaras estaban encendidas, pero estas imágenes no se mostraron en el episodio. También había un miedo extraño en el equipo. Algunas personas decían claramente que lo que íbamos a tocar probablemente no debería tocarse. También hubo un debate entre Rick y Marty sobre esto. Rick decía que debíamos hacerlo público, mientras que Marty creía que era importante entenderlo primero de forma segura. La reacción del equipo de producción también fue interesante. Normalmente muestran cualquier descubrimiento importante con mucho dramatismo, pero esta vez mantuvieron un enfoque muy discreto, como si no quisieran que las imágenes causaran demasiado revuelo. Algunos miembros del equipo llegaron a decir que había presiones de la cúpula de la serie para que no se hicieran públicas ciertas escenas. Y luego viene la pregunta más grande de todas. ¿Realmente se encontró un artefacto que estaba oculto? Informes internos dicen que sí. Un objeto metálico con extraños símbolos similares a los de antiguas órdenes religiosas o místicas. Fue captado por la cámara, pero pocas horas después se guardó en una caja sellada y se envió fuera del lugar. Las imágenes nunca se emitieron y History Channel tampoco dijo nada al respecto en público. Fue entonces cuando las teorías y las habladurías empezaron a correr como la pólvora entre los aficionados. Algunos dicen que es una reliquia de los caballeros templarios. Otros afirman que forma parte de una máquina antigua, y algunos incluso creen que es una prueba de una civilización que ni siquiera está registrada en los libros de historia. Sea cual sea la verdad, una cosa está clara. Lo que vemos es solo la mitad de la historia de Oak Island. La verdadera aventura y el misterio probablemente se esconden detrás de la cámara. Y ahí es donde están las respuestas que el mundo entero está buscando. El equipo de Oak Island siempre esperaba que si encontraban algo fuera oro plata o tal vez un viejo cofre. Pero esta vez la excavación dio un giro que sorprendió a todos. Mientras se limpiaban los restos de la perforación se vio una extraña pieza de metal. Al principio parecía que sería como los demás metales, pero al quitarle la tierra se vieron unas extrañas marcas en sus bordes. No eran arañazos corrientes. Eran patrones muy cuidadosamente hechos, como si alguien hubiera grabado un mensaje o código especial. Rick tomó la pieza en la mano y la miró detenidamente y luego miró a Marty. Ambos sabían que aquello no era común. El estilo de las marcas no coincidía con ningún lenguaje moderno. Había unos diseños circulares, una forma parecida a una cruz en el centro, y unas líneas muy finas en los bordes como si formaran parte de un mapa. El equipo llamó inmediatamente a los arqueólogos. Examinaron la pieza, pero su reacción fue extraña. Primero mostraron un gran interés. Luego se callaron de repente. Solo dijo, «Esto es muy importante, pero no vamos a dar ninguna declaración pública al respecto en este momento». Mientras tanto, los medios de comunicación también se enteraron de este descubrimiento. Pero a los reporteros que acudieron al lugar solo se les dio información básica y se les prohibió hacer más preguntas. Incluso algunas entrevistas que se rodaron nunca llegaron a emitirse por televisión. Parecía como si alguien estuviera controlando toda la historia desde arriba. Más tarde Marty le dijo a un miembro del equipo fuera de cámara, «Esta no es solo una historia de búsqueda de un tesoro. Ahora estamos tocando algo que puede cambiar la historia». Rick también dijo, esta historia aún está incompleta. Lo que estamos viendo es solo el principio. Las verdaderas respuestas están probablemente enterradas a muchos metros de profundidad. Este descubrimiento cambió el juego para el equipo. Ahora no se trataba solo de encontrar oro o plata, o de hacerse rico, sino de resolver un misterio que probablemente se ha mantenido oculto durante siglos. Y para ser sinceros, cuanto más excavaban, más profundo se hacía el misterio. Hay tantas teorías como misterios en el descubrimiento de Oak Island.
Y estas teorías no son solo palabras de aficionados, sino también conjeturas de historiadores investigadores y expertos implicados en la excavación. La teoría más famosa es la del tesoro de los caballeros templarios. Se cree que en el siglo XIII, los caballeros templarios, una poderosa orden religiosa y militar, poseían oro precioso, objetos sagrados y quizás incluso el Santo Grial. Cuando se vieron amenazados en Europa, escondieron su tesoro en lugares secretos. Algunos historiadores creen que cruzaron el Atlántico en barco y llegaron a Nueva Escocia, y Oak Island fue el escondite perfecto para ellos. Otra teoría dice que aquí está enterrado el secreto de una antigua civilización. Algunos lo asocian a los vikingos, otros a los fenicios. Estos eran marinos que solían recorrer largas distancias hace miles de años y dejaron su huella por todo el mundo. La isla del Roble puede ser uno de sus antiguos puestos comerciales donde escondían los objetos de valor. Otra especulación interesante es que en Oak Island se ocultan artefactos religiosos. Pergaminos antiguos, libros sagrados o pruebas que podrían cambiar el relato de la historia. Si es así, tiene sentido por qué algunas de las imágenes y artefactos están ocultos. Algunos expertos creen incluso que el misterio de Oak Island está ligado a una gran verdad histórica que durante siglos se ha intentado por todos los medios que no saliera a la luz. Esta verdad podría ser sobre un imperio, un poder religioso, o tal vez una civilización olvidada. Sea cual sea la verdad, estas teorías se intensifican con cada nueva pista sobre Oak Island. Y ahora, a medida que el equipo descubre pistas que no tienen una explicación clara, la pregunta se intensifica. ¿Nos estamos acercando al tesoro o estamos a las puertas del mayor secreto de la historia? El equipo de Oak Island ha dicho claramente ahora, profundizaremos más. Las pistas encontradas han aumentado aún más su valor. Rick dice que ahora no solo excavarán en los bordes, sino que llegarán directamente al punto donde hay más esperanza. Lo que significa que en los próximos días las máquinas excavarán más profundo y el peligro también aumentará. Pero no se trata solo de un desafío técnico. Ahora el asunto puede llegar a la interferencia del gobierno. Según las leyes de Nueva Escocia, si durante la excavación se encuentra algo de importancia histórica o religiosa, el gobierno puede prohibir el yacimiento. Algunos informes internos también dicen que algunos departamentos ya lo están vigilando. Y si se encuentra algo sensible, la búsqueda se detendrá inmediatamente. Y luego viene lo que siempre rodea la búsqueda de Oak Island: el rumor de una maldición. Se dice que hasta que 7 personas no pierdan la vida aquí, el tesoro no saldrá a la luz. Hasta ahora se han producido 6 muertes. Los propios tripulantes admiten que las desgracias son más frecuentes aquí. Averías mecánicas, inundaciones repentinas y accidentes extraños que no ocurren en ningún otro sitio. Marty, siempre práctico, también admite que las extrañas coincidencias son habituales aquí. Pero los temores de Rick no son motivo para detenerse. Dice que si nos quedamos aquí, el secreto permanecerá oculto durante los próximos 200 años. La pregunta ahora es: ¿podrá el equipo superar los obstáculos del gobierno, los peligros crecientes y las historias de una maldición? ¿O mantendrá Oak Island su secreto enterrado una vez más? Tantos años de duro trabajo, innumerables excavaciones, nuevas tecnologías y cientos de pistas. Pero lo que está ocurriendo ahora en Oak Island no es solo una búsqueda del tesoro, es el comienzo de un cambio en la historia. El equipo se encuentra ahora en un punto de inflexión desde el que dar un solo paso adelante puede revelar la verdad oculta durante siglos. Pero ¿qué vendrá con esta verdad, oro, plata y riqueza? ¿O un secreto que el mundo no está preparado para escuchar? Este es el suspense que ha mantenido viva esta historia hasta ahora. Está claro a los ojos de Rick, esto no es solo un proyecto, sino la misión de su vida. Marty, que siempre cree en la lógica y la planificación, está ahora convencido de que aquí hay enterrado algo muy grande. Y si sale a la luz, entonces tal vez muchos libros de historia tendrán que ser reescritos. Pero lo más importante es que esta historia no termina aquí. Las pistas que se han encontrado son solo el principio. La verdadera explosión está aún por llegar. Y créeme, lo que se revelará en la próxima temporada te sacudirá la mente. Quizás sea la respuesta que cientos de personas llevan buscando desde hace 200 años, o una nueva pregunta que nos hará profundizar más.
Así que si no quieres perderte el próximo paso, el próximo giro y la próxima gran revelación de esta búsqueda, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. Porque cuando se revele el próximo secreto de Oak Island, te olvidarás incluso de pestañear.